¿Cuál es la principal deuda del sistema de justicia con el pueblo de México, especialmente con las mujeres más pobres de este país? ¿Y cómo va a cambiar este panorama a partir de la próxima elección a juezas, jueces, ministras, ministros, magistradas y magistrados del Poder Judicial que habremos de celebrar el próximo 1 de junio? Para platicar de esto y todos los detalles que deben conocer sobre este proceso, le damos la bienvenida hoy a la ministra Lenia Batres acá en Canal 22. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y todos quienes nos siguen por la señal y redes sociales de Canal 22. Bienvenidas y bienvenidos a este especial en el que tenemos el honor de darle la bienvenida a la ministra Lenia Batres Guadarrama. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Majo. Aquí, un gusto estar con ustedes. El gusto es todo nuestro. Y pues no es secreto que estamos viviendo tiempos inéditos para nuestro sistema de impartición de justicia, para el Poder Judicial del cual usted forma parte. Pero antes de entrar a estos detalles, me gustaría hacerle una pregunta pues muy general, pero que creo que es como todo el paraguas de esta conversación, y es, ¿cuál considera usted que es la principal deuda del sistema de justicia con el pueblo de México? Pues la justicia, justamente. Creo que hay una deuda que tiene que ver con la expectativa del propio pueblo mexicano, pero que tiene que ver también, y que quizás sea hasta más importante por su impacto en la población, por la justicia que no ofrece a la mayor parte de la población. Hay una ausencia de acceso a la justicia por medio de estas instituciones que se entendería que tienen como finalidad justamente resolver controversias entre los particulares o controversias entre instituciones o de la ciudadanía contra instituciones públicas, y no han sido instituciones accesibles para la población. Es más, pareciera que cada vez las hacemos más difíciles y más alejadas de la gente. Y tiene que ver con que pues no es en el Poder Judicial donde la gente puede reclamar sus derechos más importantes. Fundamentalmente de los que padece más la población mexicana, que creo que son los derechos sociales. Entonces, ahí es donde veo la mayor deuda de las instituciones de justicia, empezando por el Poder Judicial, hacia las y los mexicanos. Ministra, ¿y usted considera que esto siempre fue así, o puede identificar a lo mejor algún momento en el que empezó como esta bola de nieve a cargar pues nuestras instituciones de impartición de justicia hacia el pueblo? ¿Hubo algún momento en el que se sobrecargaran, no sé, las personas juzgadoras? ¿En dónde está ese déficit, o en qué momento empezó a fallarle al pueblo de México? Pues yo creo que en el momento en el que hay más injusticia en términos sociales, que crece mucho en los años 90, en la primera década de nuestro siglo XXI, crece mucho la desigualdad social, y la desigualdad social trae aparejada muchas situaciones de injusticia en el pago de los salarios, injusticia en las prestaciones. Hubo incluso reformas que restaron prestaciones a las y los trabajadores mexicanos, injusticia también porque mucha gente se quedó sin empleo. Injusticias, varias otras injusticias, se fue privatizando la salud, se fue privatizando la educación, restó por supuesto acceso a estos servicios. Entonces, ¿cuándo fue? Yo creo que hubo varias décadas en que el Estado mexicano, no a través de las instituciones de justicia, sino a través de las instituciones de
de seguridad social o de las instituciones de desarrollo social, lo que llamábamos antes desarrollo social y ahora se identifica con bienestar social, pues proveyeron, digamos, que un amplio margen a través de servicios públicos de la cobertura en este tipo de acceso a derechos de la población. Entonces, podíamos tener una cobertura amplísima en términos de educación pública, incluso a nivel superior con relación a la demanda que entonces existía. Y también teníamos y llegamos a tener en buenas condiciones, yo creo que mejores que las que sucedieron en las últimas décadas de los servicios de salud pública. Yo creo que podemos acordarnos que hasta hace muy poco no veíamos tantos hospitales privados por todos lados en la Ciudad de México, pero en el resto de las capitales, sobre todo en las partes más urbanizadas de nuestro país. Y ahora tenemos una oferta inmensa de servicios privados de salud, incluso yo diría que hasta de baja calidad, porque hay servicios privados para gente con muchos recursos y hay servicios privados también para gente de escasos recursos, lo que antes no existía y que vinieron a sustituir el déficit que generó pues el maltrato de instituciones tan importantes como el IMSS o el ISSSTE sobre todo. Entonces, digamos que una parte tuvo que ver con eso, que teníamos o llegamos a tener coberturas muy fuertes en los servicios públicos y quizá por ello una satisfacción mayor de una demanda muy elemental de estos temas por lo menos. Además, digamos que nuestra cultura jurídica era una cultura muy ajena a la cultura internacional de los derechos humanos, muy alejada de una expectativa también de cumplimiento de derechos individuales, no solo sociales. Y ahora lo que tenemos es que fue avanzando la cultura de derechos humanos, fue avanzando también la percepción y además el criterio que ahora tenemos internacionalmente sobre los derechos sociales, claro, que hubo tiempos en los que se pensó que no eran derechos jurídicamente exigibles o exigibles en juicio. Y ahora no solamente sabemos que sí son exigibles en juicio, sino que además son derechos, los derechos sociales son también exigibles individualmente, que esa es una noción que simplemente no fue parte de la cultura judicial mexicana. Entonces, esta deuda se incrementa también por eso, se incrementa porque crece la expectativa y crece la noción y la necesidad de saber que tenemos estos derechos y los tenemos no solo porque México firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino porque ahora nuestra Constitución también es muy clara en considerarlos así y porque también pues viene aparejada digamos que en este desarrollo internacional de los derechos humanos una cultura que podríamos decir que incluso si hay un resultado positivo de la globalización de los últimos años, yo creería que más que la globalización económica es la globalización cultural y en esta globalización cultural un tema que se fue convirtiendo en un común denominador de los países que finalmente venimos compartiendo conocimiento a través de Internet o a través de otros medios, pues tiene que ver justamente con una cultura de los derechos humanos que genera nuevas exigencias sociales. Entonces, creo que tiene que ver con eso, un abandono, un deterioro de los servicios públicos que llegaron a atender la demanda, por lo menos la más elemental, en mejores condiciones, que a partir de los años 90, que el Estado mexicano decide que no es indispensable que se atienda, que focaliza las políticas sociales y que por lo tanto pues deja a un sector mexicano pues prácticamente sí en estado de indefensión en términos sociales, sin trabajo, sin seguridad social y sin alternativas educativas y de salud
públicas suficientes para atender una demanda muy elemental. Usted identifica un periodo que me parece muy interesante y es que, pues sí, los 90 fueron, ya mencionaba usted, todas las privatizaciones, lo que vivimos como país con Carlos Salinas de Gortari y después con Zedillo que pues hace un cambio estructural a la corte a la que usted pertenece hoy. Y cuando estaba el pueblo de México viviendo todo esto, un abandono al sistema educativo de salud, todo lo que usted ya apuntó, ¿en dónde estaba nuestro poder judicial? ¿Y en dónde estuvo después de esta reforma de Zedillo? Pues la reforma de Zedillo de 1994, que entra en vigor en 1995, sustituye a la Corte completa y genera una nueva Corte con nuevos integrantes, que yo creo que no es porque los anteriores no fueran compatibles con el propio régimen político, que finalmente venía de un mismo partido que los sexenios anteriores. No, más bien visualizó muy claramente el entonces presidente Ernesto Zedillo que los principios sobre los cuales se había estructurado el sistema constitucional mexicano no iban a ser funcionales para los cambios que entonces le llamaron estructurales, las reformas fundamentales del neoliberalismo que estuvo impulsándose desde finales del sexenio de Miguel de la Madrid, en el sexenio de Carlos Salinas, pero fundamentalmente en el sexenio de Ernesto Zedillo, que es, digamos, el que aceleró todas estas transformaciones que fueron tratando de hacer compatible nuestra Constitución con una entrada de lleno de libre mercado, pero además de la lógica de la globalización en ese libre mercado, que les terminó siendo muy estorboso un sistema constitucional mexicano que era muy protector de los intereses públicos, protector de los bienes naturales que le llamábamos bienes nacionales justamente, pero que se trataba pues de toda esta gama de creación de áreas naturales protegidas que venía sobre todo del cardenismo, que fue hasta esos años el sexenio en el que más áreas naturales se declararon como protegidas, y toda esta parte además de una enorme cultura nacionalista que estaba imbuida en nuestra Constitución, que protegía la industria eléctrica, el petróleo, que protegía, la extracción de minerales del subsuelo mexicano, que protegía el agua como un bien común a distribuir para satisfacer pues las necesidades de las y los mexicanos. En esos años incluso se pensaba, yo creo que muchas mexicanas y mexicanos llegaron a creer o llegamos a creer que el agua era gratuita. Posteriormente se fueron encareciendo servicios y privatizando la parte de por lo menos una parte en algunos estados de la República, quizá un poco más, pero por lo menos la parte de los servicios del agua, no la extracción, pero sí las partes que se referían incluso a la distribución. Entonces, teníamos, o al saneamiento, que es el que después se ha permitido que realicen los particulares. No se permitía la concesión de aguas a particulares. Todo esto se abrió. En esos años se modificó el artículo 27 y empezaron a otorgarse concesiones mineras, concesiones de agua, y posteriormente, se modifica ya mucho más recientemente, pero se modifica también el artículo 27 para poder concesionar, que se le llama contratar, no se le llama concesión, pero en la práctica es exactamente lo mismo, una parte de la cadena productiva del petróleo o de los energéticos, incluyendo petróleo y también la electricidad. Entonces, pues todo esto va generando que se vaya haciendo un mercado de los servicios más elementales y que
pues se vaya confirmando pues la sospecha que entonces muchos sostuvieron, que se negó en su momento, pero que ahora hemos comprobado más que muchas veces, que es que el mercado no funciona para satisfacer necesidades. El mercado funciona para obtener ganancias, y cuando se pasan servicios elementales de la población al mercado, lo que sucede automáticamente es que se encarecen. Y si ese mercado es un libre mercado, además se encarecen mucho. Entonces, por eso es que vivimos estas insuficiencias en estos servicios, que finalmente se han venido reflejando en la ausencia del ejercicio de derechos. Bien, y ahora que ya tenemos pues todo el panorama de lo que ha sido la Corte, al menos en los últimos, pues sí, 30 años que México pues sufrió tantos cambios para mal en ese periodo, todavía hasta hace unos pocos años, pues sí, ahora sí me gustaría entrarle al tema de la reforma al Poder Judicial, porque ahora pues nosotras y nosotros los ciudadanos vamos a poder elegir a nuestras personas juzgadoras. Vamos a hablar de esto ahorita regresando del corte. Quédense con nosotras, estamos platicando con la ministra Lenia Batres acá en Canal 22. Gracias por continuar con nosotras en Canal 22 en este especial con la ministra Lenia Batres. Platicamos en el bloque anterior sobre cuál fue el papel pues, del Poder Judicial en los últimos 30 años y pues cómo ahora vivimos un escenario que contrasta profundamente con lo que vimos, con todo lo que nos comentaba usted. Y ahora sí, para dar pues este salto de 3 décadas, ¿cómo se ve la impartición de justicia en México a partir de esta reforma? Preguntarle también, porque se ha socializado mucho, hay otros detalles que me gustaría preguntarle más adelante, pero antes de eso también preguntarle si esta reforma debe ir acompañada de otra reforma adicional o adicionales a nuestro sistema de procuración de justicia, a las fiscalías. Sí. ¿Cómo se ve en este momento, bueno, todo el papel que puede estar cumpliendo esta reforma? A diferencia de ese periodo donde pues fue prácticamente omiso y más bien pues se cambió, decíamos, el propio Poder Judicial para hacerle funcional a las reformas, también ha cumplido un papel ahora, porque ahora que se revierten parte de esas reformas, también ha reaccionado el Poder Judicial en contra de las nuevas reformas. Entonces, parte de lo que yo creo que va a suceder con la reforma, pues es justamente ayudar a democratizar pues el propio proceso judicial, que tiene que ver con aceptar las modificaciones que quiere la sociedad mexicana, fundamentalmente expresadas en las reformas en general, a diversas leyes, otras reformas constitucionales. Bueno, necesitamos un Poder Judicial que adopte finalmente esas reformas, porque el Poder Judicial no puede ser ni juez ni parte, pero además no puede sustituir a los otros poderes y pensar que la norma vigente es la que le gustaría que estuviera vigente, sino obedecer. Si hay una reforma constitucional que, entre otras cosas, prevé el cambio de ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas, pues le corresponde al Poder Judicial hacer respetar esa reforma, y parece que no ha habido tanta comprensión al respecto, además de reacciones que creo yo no vienen al caso, están fuera de lugar justamente en el Poder Judicial. Entonces, creo que en este nuevo momento puede jugar un papel muy progresista ya la conformación que resulte de este nuevo Poder Judicial que sucederá a partir de la elección del 1 de junio próximo. A mí me parece que el resultado mismo de este proceso de democratización pues va a ser una nueva comprensión de la realidad mexicana, porque finalmente este Poder Judicial va a ser
parte de ese proceso de transformación de la sociedad mexicana. Y ese acercamiento también creo que puede generar una parte pues que también es resultado de la democracia, que es la rendición de cuentas, que es la posibilidad de muchísimo mayor transparencia en los jueces, bueno, en todas las resoluciones que las personas juzgadoras tenemos permanentemente. Entonces, creo que pues va sucediendo este saldo positivo. Bien, y bueno, como ya lo comentaba, contra todo pronóstico, la reforma judicial fue por voluntad del pueblo de México. La vamos a celebrar, la vamos a materializar el próximo 1 de junio, vamos a ir todas y todos a votar. Vamos ya avanzados en el proceso, ¿no? Ya los 3 poderes, los comités de evaluación terminaron, tenemos ya listas conformadas. ¿Cómo diría usted que fue la labor de los comités de evaluación? Porque pues por ahí vimos pues metodologías distintas, ¿no? En el Poder Judicial tuvieron la suya, renunciaron los integrantes de este comité, el Poder Ejecutivo tuvo la propia, el Legislativo. ¿Cómo calificaría usted que fue este proceso? Pues a mí me parece que el saldo va siendo positivo y tiene un primer resultado que parece interesante, porque por primera vez pues hay, digamos que, muchos perfiles muy diversos en la conformación posible, porque todavía no tenemos un resultado, pero vamos hacia la conformación de un poder judicial muchísimo más diverso. Antes los jueces, las juezas, magistrados, ministros, bueno, sobre todo jueces, magistrados y magistradas, pues eran definidos por el Consejo de la Judicatura Federal con base en un examen que pomposamente se dice que garantizaba la carrera judicial, pero la carrera judicial en realidad es un nombre muy sobrado para lo que existía, que era la posibilidad de que pues quienes ya formaban parte del propio Poder Judicial ascendieran, porque esa era la carrera, un grado más por medio de este examen, que por cierto pues era un examen sumamente limitado a normas procesales y aprender de memoria las jurisprudencias más comunes o de mayor impacto que funcionan en el Poder Judicial. Esto yo creo que no es suficiente para caracterizar a un buen juez. El dominio normativo procesal es sumamente limitado para la riqueza del conjunto normativo que tiene que aplicar finalmente un juez, que por cierto esa es una parte, porque yo creo que la mayor, digamos, que cualidad que deberían tener las personas juzgadoras debería estar circunscrita hacia la comprensión de los conflictos que van a resolver, que a veces entiende el juez, la jueza muy bien la norma procesal, medio entiende la norma sustantiva, pero a las personas que tiene enfrente es incapaz de comprenderlas, comprender el fenómeno que es finalmente el que va a calificar, comprender el contexto social en el que sucede una conducta y por lo tanto actuar de manera justa, porque las personas no estamos aisladas y es parte de los enormes digamos que déficits que tiene o que tenemos en la formación jurídica las y los abogados, porque se nos hace creer que en los juicios participan partes en igualdad de circunstancia. Y casi nunca es cierto, porque un trabajador nunca va a estar en igualdad de circunstancia que su empleador o su empleadora, porque un campesino, campesina no va a estar en igualdad de circunstancias que, por ejemplo, pues alguien que le renta la tierra, o en igualdad de circunstancias que una empresa que le invade la tierra, o en igualdad de circunstancias que un defraudador de terrenos que defrauda a un ejidatario, una ejidataria y les roba la tierra. Casi nunca tenemos esa circunstancia, pero nosotros nos solemos abstraer de eso y creemos que
que aplicar la norma de manera imparcial es justamente sustraernos del conflicto social que se vive, y casi siempre en realidad lo que calificamos es un resultado de ese conflicto, y si no entendemos el contexto social, el conflicto en el que suceden pues incluso hasta los crímenes, pues somos incapaces en realidad de ejercer justicia, digamos, en términos justos, es decir, sancionar a quien debe ser sancionado porque es responsable de una conducta determinada. Entonces, pasa eso muy, muy constantemente. Y bueno, sobre la posibilidad de que también se abarque la justicia penal, que empieza justamente con el Ministerio Público, pues yo creo que es indispensable. Tenemos ahí un rezago inmenso. Yo creo que a diferencia de lo que se piensa a veces, porque es muy impactante esta parte, porque justamente influye en uno de los temas que digamos que nos preocupa más en una sociedad, que es el tema de la seguridad pública. Es muy importante, por supuesto, pensaría yo que no es el tema fundamental de la justicia. A veces incluso se llega a pensar que es el único tema de la justicia. Yo diría, no es el tema más importante, pero es muy importante. Y es muy importante en México, más aún por los niveles de impunidad que tenemos, que son altísimos. Los ministerios públicos investigan muy deficientemente, no podemos exculparlos de ninguna manera, pero los jueces califican también muy deficientemente las carpetas de investigación que se les someten a su consideración, y ponen a veces requisitos que no guardan relación, a veces ni lógica, con las carpetas de investigación que se le están sometiendo a su criterio. Se ponen a veces se pone más empeño en que se cubran formalidades que en que se investigue el fondo y que se tengan elementos suficientes efectivamente para poder sancionar conductas que además, de acuerdo con la doctrina penal mexicana, pues han sido conductas que ofenden no solamente a otra persona, a la víctima de un delito, sino que ofenden a la sociedad en su conjunto. Y entonces tenemos nosotros que últimamente entramos al sistema acusatorio y parece que los jueces están preocupadísimos porque la persona probablemente responsable tenga resguardadas todas sus garantías penales, porque es parte del ejercicio de derechos humanos de esas personas. Yo creo que tienen razón en esa preocupación, pero olvidaron otra, que es resguardar también los derechos de las víctimas. Las víctimas también tienen derechos humanos, y la sociedad en su conjunto también tenemos el derecho humano a la propia seguridad pública. Entonces, creo que si llegamos a un mejor equilibrio que el que ahorita tenemos, podríamos tener jueces en materia penal mucho más preocupados por las dos partes, no violar los derechos humanos de una persona probablemente responsable de un delito, pero también atender los derechos humanos de quien finalmente ha vivido el delito, y por lo tanto también coadyuvar para que se responsabilice penalmente y se convierta en un auto de vinculación a proceso, pues el siguiente paso para que se judicialice, decimos ahora, o para que se llegue finalmente a un análisis del caso y a una sentencia que pueda generar justicia, insisto, no solamente para la víctima, sino para la sociedad a la que nos es ofensiva un homicidio, un abuso sexual o cualquier otro delito que, por supuesto, en el momento en el que se comete nos ofende, y, por supuesto, en el momento en el que se repara o se sanciona, pues también nos repara a nosotros socialmente. Ministra, antes de entrar a los detalles pues más técnicos de las siguientes etapas del proceso de esta elección, me gustaría regresar a algo que comentaba hace un momento que me parece fundamental, porque ya nos acompañaba usted durante el proceso que enfrenta a una persona juzgadora para analizar un caso y emitir una sentencia, ¿no? Y usted hablaba sobre el sentido de justicia. ¿Hay algo en la formación de una abogada, de un abogado, un momento en el que se pierda este sentido? Porque
pues sí, cuando un joven de 18 años entra a estudiar la carrera para ser abogada o abogado, pues sí, deben, no sé, profundizar sobre conceptos de justicia, reflexionar al respecto. Pero ¿qué pasa entre ese momento en el que una joven se está formando con un sistema de justicia deseable para nuestro sistema mexicano y el ejercicio de su profesión? Porque hay un abismo entre eso y pues la inmensidad de juezas y jueces corruptos o que no consideran los derechos humanos o que no consideran el tema del género a la hora de emitir una sentencia. ¿En dónde está esa deficiencia? ¿En el ejercicio o en la formación o en dónde se pierde el sentido de justicia? Pues yo creo que en los dos lados. En primer lugar, obviamente que en la formación se adquieren pues algunos dogmas. En el caso del derecho tiene muchos dogmas, debería ser mucho más razonable el derecho al ser parte de las ciencias sociales, mucho más capaz de entender justamente esa naturaleza humana y social, pero no aprendemos más dogmas que capacidades para entender conflictos. Y yo creo que eso va justamente deteriorando la capacidad de análisis del ejercicio del jurista o de la jurista y capacidad de análisis en cualquiera de las áreas en las que nos desenvolvamos, entre ellas muy importantemente pues en esta área jurisdiccional. Se va creyendo porque además se van imponiendo dogmas, ¿no? Entonces nos dicen que la labor del jurista o la labor, bueno, del juez o de la jueza debe estar alejada del ruido que hace la sociedad y que además tiene una naturaleza contramayoritaria, que quiere decir que no debemos hacer caso de lo que se piensa en el sentido común de los mortales, porque se supone que los jueces tenemos que tener una inspiración teórica que no tiene nada que ver con lo que sucede afuera de nuestros recintos en los que reflexionamos de manera cuasi pura, ¿no? Y se piensa además que justamente al estar alejados somos más capaces de tener la probabilidad de ser imparciales. Bueno, yo creo que esto es absolutamente falso. Más bien lo que va ocasionándose pues es justamente que el juez crea que el derecho es técnica, que el derecho no son contenidos, que cada ley tiene un objetivo social. Se aprueba, incluso lo dicen las propias leyes, tal ley tiene por objeto y nos enseña su objeto de interés público, porque las leyes son de interés público, buscan finalmente generar un objetivo social, mayor equidad o mayor distribución de algún tipo de bien público o impedir algún tipo de conflicto negativo, como son las leyes penales o de carácter penal, o garantizar el ejercicio de derechos civiles, como son los códigos civiles de nuestros estados, etcétera. Pero se buscan objetivos de interés público y en lugar de que nosotros profundicemos en esos objetivos, en este caso como personas juzgadoras o incluso como juristas, simplemente aprendemos que hay que alejarnos de que la sociedad es la que nos ensucia y más bien nuestra incapacidad de entender a la sociedad es lo que propicia que podamos creer que es más legítimo incluso que los grupos de poder influyan en nuestros criterios, a que influye el sentido común social de justicia. Casos, por ejemplo, pues están este del juez del Estado de México, que todos vimos en un video que circuló en las redes sociales y en los propios medios de comunicación, que le está explicando a una mamá por qué no va a responsabilizar a la persona acusada de la comisión de un abuso sexual, porque la niña de 4 años, que es la víctima, no supo acreditar las circunstancias y tiempo, en modo y lugar del delito.
Bueno, eso es una forma de abstraerse de un conflicto, de una realidad, de no comprender a las partes que tiene enfrente. Si es que ese juez pues no está ya corrompiendo su propia resolución por razones económicas, es decir, directamente por haber recibido algún tipo de prebenda, digamos que ilegal. Pero si no es así, si es un razonamiento el que lleva a un juez a hacer algún tipo de aseveración en frente de incluso las víctimas mismas, bueno, pues tenemos que preocuparnos mucho porque son personas que tienen mucho poder, los jueces, las juezas, magistradas, ministros, ministras, tenemos mucho poder sobre la vida de una persona o sobre la vida de muchas personas. Por eso es que es muy importante esta posibilidad de comprender la naturaleza humana en específico, pero el contexto social, que yo creo que es fundamental, y no se aprende en las escuelas. Las universidades no nos ayudan a eso y nos hacen creer estos dogmas que no tienen ningún sentido ni tienen además razón filosófica de ser, más que justamente generar una fantasía en los juristas mexicanos de que la normativa, quién sabe de dónde vino, pero no tiene un carácter social ni responde a intereses sociales, que son abstracciones que solamente las y los abogados llegamos a tener de todos los que estudiamos disciplinas sociales. Y tampoco se genera, pues posteriormente se van reforzando estos dogmas ajenos que justamente niegan este tipo de realidades. Bien, vamos a ir a un corte rapidísimo. Quédense con nosotras, que está muy interesante esta conversación con la ministra Lenia Batres. Ahora volvemos. Gracias por seguir con nosotras en este especial de Canal 22 con la ministra Lenia Batres. Ministra, antes de seguir con otros temas que también son muy interesantes respecto a la formación y el ejercicio profesional de las personas juzgadoras, permítame también preguntarle, que creo que esto le va a ser muy útil a la gente que nos ve, pues cómo nosotras y nosotros los ciudadanos identificamos a las personas que van a ser nuestras candidatas y candidatos, por quién nos toca votar, cuál es nuestro circuito, me parece. ¿Son las mismas casillas que en una elección especial? ¿Cómo le hacemos el 1 de junio? Pues hemos ido conociendo en partes lo que ha ido estructurando el Instituto Nacional Electoral, que es el responsable de la articulación del proceso electoral del 1 de junio. Lo que nos han informado es que los distritos electorales que conocemos no serán los mismos que lo que ahora está llamando el INE distritos judiciales. Y yo creo que va a tener que hacer el INE una campaña muy intensa. Entendemos que va a ocupar el tiempo público en radio y televisión fundamentalmente para informarnos cómo vamos a votar, porque va a instrumentar centros de votación. Ya no estaremos votando por los distritos que estamos acostumbrados, sino a través de los centros de votación que nos va a informar el INE. De todas formas, pues nosotras como votantes, pues solamente nos fijamos, como siempre va a suceder, vamos a tener que buscar nuestra sección electoral y ahí aparecerá, ahora en internet es muy rápido, aparecerá el domicilio donde nos corresponderá votar. Eso es quizá lo más sencillo, porque entender la división territorial que ha hecho el INE va a ser bien complicado. En general no solemos tener tanto conocimiento de esas geografías. A lo mejor no tenemos que hacernos especialistas en eso, ahora tampoco, pero pues sí ubicar esta información muy básica. Y quizá lo más complejo de esta elección va a ser
entender bien las boletas electorales. Entonces tendrán que explicarnos ahora cómo va a ser. Lo que hemos visto es que van a venir los listados de las propuestas que hicieron los comités de evaluación del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Entendemos que va a ser un solo listado y nada más le van a poner la letra de quién está proponiendo. También en ese mismo listado van a venir las personas que ocupan actualmente un cargo y que pasan automáticamente a la boleta. Y la separación de boleta va a ser en función de lo que estamos eligiendo. Una boleta para ministras y ministros, vamos a poder votar por 5 hombres, 4 mujeres, otra boleta para magistrados y magistradas de circuito, vamos a poder votar por 5 hombres y 5 mujeres, independientemente del número de magistrados y magistradas que se vayan a elegir. Simplemente se nos va a anotar cuando sean, por ejemplo, sobre todo en el caso de la Ciudad de México, que es donde tenemos la mayor cantidad de especialidades, pues se nos va a decir, se trata de magistrados en materia civil, en materia penal, en materia mercantil, y vamos a poder votar igual en otra boleta por juezas y jueces de distrito. Aparte, entiendo, pues tendrá que haber una boleta de Tribunal de Disciplina Judicial y una última sobre Tribunal Electoral, porque vamos a elegir a 2 magistradas, entiendo que serán mujeres las 2. No, es un hombre y una mujer, 2 magistrados y una magistrada, un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, no es tan complicado, pero sí se necesita, pues como no estamos familiarizados, a lo mejor terminará siendo muy familiar próximamente, pero por lo pronto pues es la primera elección, entonces se nos deberá mostrar cómo va a hacerse, pues es una función que le corresponde principalmente al INE, aunque yo creo que todos podemos hacer difusión ya que tengamos estos instructivos del INE. Yo creo que sí es muy importante que los podamos difundir para que la mayor cantidad de ciudadanas y ciudadanos pues sepan cómo van a votar. Sobre todo pues quien está interesado, pero más aún quien todavía no conoce pues toda esta mecánica de un nuevo derecho que finalmente es el que se establece ahora para la elección. Ahora tendrá la ciudadanía derecho a elegir a sus personas juzgadoras a nivel federal, pero también a nivel local, y cada estado pues estará también informando cómo será la elección. En los estados en los que va a haber elección en 2025 también de poderes judiciales locales, en su mayor parte entiendo que también será una parte, no la totalidad, como a nivel federal. Bien, ministra, pues menciona, bueno, antes vamos a ir aprendiendo pues en colectivo todas y todas, junto con el instituto seguramente también, y pues va a ser un ejercicio interesante en el que, como bien señala, vamos a ejercer este derecho por primera vez. Menciona un tema importantísimo que es el Tribunal de Disciplina Judicial, y me gustaría relacionarlo también con otra pregunta que yo quería hacerle, y es respecto a, hablábamos al principio de la deuda que tiene el Poder Judicial pues con el pueblo de México, pero poco se habla, creo, de la deuda que tiene especialmente con las mujeres más pobres de este país. Actualmente las y los juzgadores imparten justicia o ejercen su función con perspectiva de género, y si no, ¿de qué manera pues va a involucrarse en esta transversalización pues de esta visión que tenemos ahora del tiempo de mujeres, de hacerlo con perspectiva de género y de protección a los derechos humanos? ¿Cómo se va a involucrar el tribunal, este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, en esta labor? Bueno, sí tiene que haber una nueva formación, porque finalmente parte de la expectativa es que pues sea un poder judicial mucho más
capaz de entender las problemáticas sociales. Y para eso pues deberá ser muchísimo más proactivo este Poder Judicial, tanto en la formación efectivamente de la perspectiva de género, pero yo diría que también de la perspectiva de los derechos indígenas, también de las perspectivas de los derechos de otras personas vulnerables. Quizá tengamos muchísimo más formada esta sensibilidad hacia las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, y efectivamente pues la perspectiva de género ha estado muchísimo más relegada, eso es verdad, pero también la perspectiva de derechos humanos en su conjunto creo que actualmente está muy sesgada en los derechos individuales, y eso se refleja a la hora de tener, por ejemplo, jurisprudencias útiles para hacer efectivos derechos sociales. Tenemos pocos criterios generados por el propio Poder Judicial, fundamentalmente, obviamente, por la Suprema Corte, que se refieran al ejercicio de derechos sociales. Y derechos sociales me refiero también pues a los que pasan por la perspectiva de género, por un lado, porque además en la perspectiva de género se involucran pues prácticamente todos los criterios de derechos humanos, de personas vulnerables también, aunque se ha querido sacar de ese rango porque finalmente las mujeres no somos vulnerables, o no necesariamente, o solo en algunas ocasiones, pero finalmente digamos que sí ha habido criterios de discriminación, que es por esa misma razón, pues justamente se requieren acciones afirmativas o se han requerido por parte del Estado mexicano. En el caso de las personas juzgadoras, pues ha faltado incluso sensibilidad desde el momento en el que se han integrado los propios juzgados, los tribunales, que en este momento no están cumpliendo con un criterio de paridad que está ordenando nuestra Constitución desde hace 4 años. Y bueno, pues parte del ejercicio democrático busca justamente resarcir. Ya hoy en la mañana justo el INE manifestaba que está trabajando ya sobre cuántas mujeres, cuántos hombres tendrán que elegirse para el conjunto de cargos y bajo qué criterios va a terminar sumando votos al respecto. Yo creo que ese elemento de paridad y la idea de una formación integral con las perspectivas que indica nuestra Constitución, una importantísima, pues es esta, porque finalmente la perspectiva de género ahora está siendo acompañada por una obligación de equidad sustantiva que entró a nuestra Constitución muy recientemente, pues creo que ayuda a generar pues la posibilidad de sentencias muchísimo más justas. Si además las acompañamos de perspectiva de derechos humanos que asuman por delante y no solamente atrás, sino que incluso dejen excluidos a los derechos sociales, sino que asuman que los derechos sociales son los derechos humanos más importantes de ejercer, porque sin ellos no hay derechos individuales. Bueno, podemos generar pues una nueva generación de justicia proveniente de los juzgados mexicanos, con muchísimas más condiciones de influir en una sociedad más equitativa y más justa, que yo creo que debería ser finalmente ese el objetivo de todos los órganos, incluyendo pues el del Tribunal de Disciplina Judicial, que por supuesto que deberá tener criterios de sanción para cuando no atraviesen por estos criterios que tienen que ser obligatorios para las y los jueces mexicanos, por supuesto. Y es que hemos visto últimamente, bueno, es de reciente creación también la Secretaría de las Mujeres, ¿no? Por primera vez vamos a tener en México una Secretaría de las Mujeres, pero hemos visto la participación de la secretaria Citlali Hernández en casos que son indignantes, que son violaciones gravísimas a derechos
humanos y sobre todo derechos de las mujeres. Usted mencionaba el del juez del Estado de México, pero también vimos cómo se involucra la secretaria en un caso con un juez en Querétaro que pretendía meter a la cárcel a una menor de 14 años que sufrió un aborto involuntario después de haber sido abusada sexualmente. Y bueno, son casos en los que ahora la Secretaría se ha involucrado y han pues logrado rectificar. Pero pues cómo debería ser la normalidad, ¿no? Porque pienso si viviéramos a lo mejor en un régimen distinto, si no tuviéramos una Secretaría de las Mujeres, si no tuviéramos a la presidenta que tenemos, vaya, si no viviéramos los tiempos que vivimos ahora, pues muchísimas mujeres quedarían pues en indefensión total frente a sentencias violatorias como estas que hemos estado viendo. ¿Cómo será la colaboración de esta nueva secretaría o en dónde está la clave para que una persona juzgadora pues no caiga en estos vicios pues al final de un sistema patriarcal? Pues parte de las reformas que se hicieron a la Ley Orgánica del Poder Judicial prevén justamente hacer énfasis en esta formación, independientemente de que tenga que ser parte de los criterios de idoneidad de una persona juzgadora, pues atender precisamente a este tipo de obligaciones que tenemos a la hora de interpretar la ley, y parte de estas obligaciones es pasar por una perspectiva de género. Yo creo que si no fueron atendidos suficientemente por los comités de evaluación y finalmente no son un reflejo completo de su existencia o digamos que una garantía ya en la composición que quede en las personas juzgadoras, que ya tendremos paridad, que será un dato distinto. Bueno, además tenemos la obligación como personas juzgadoras de ser parte de una formación permanente que viene ya establecida en la ley orgánica, la escuela de formación de justicia, bueno, del Poder Judicial, hasta ahora ha tenido como principal función la elaboración de exámenes, que son los exámenes de selección que justamente han permitido la llamada carrera judicial. Bueno, ahora ya no realizarán esa formación para seleccionar jueces. Ahora realizarán esa formación para garantizar que los jueces que fueron electos, las juezas que fueron electas por la población mexicana, pues tengan, entre otros, pues justamente estos criterios como forzosos, criterios de equidad, criterios digamos, los que forman parte de nuestros principios constitucionales. Se habla también de imparcialidad, bueno, la damos por cierta. Se habla de integralidad de los derechos humanos, la damos por cierta, pero esto no sucede automático, o sea, sí implica una formación específica de las personas juzgadoras, que yo creo que antes se pensaba que podían tenerla, no la tienen, a pesar de pasar por la escuela judicial y ser producto de procesos de evaluación. Bueno, debería ahora suceder. Y es muy importante, por cierto, que no obstante que se eligen por voto popular las personas juzgadoras, de todas formas serán sometidas a procesos de evaluación en sus resoluciones, en su rendimiento, y bueno, y procesos de sanción también, específicamente por el Tribunal de Disciplina Judicial, respecto de estos elementos de evaluación que se hagan por el órgano de administración del Poder Judicial. Entonces, creo que la evaluación que actualmente ha estado muy circunscrita a un rendimiento numérico, de número de casos, de número de días, de cumplimiento de formalidades, pues ahora pues tendrá que ser, yo creo que es muy importante que atraviese justamente por procesos de evaluación también cualitativos. Si se analizó dentro de la sentencia que involucra a personas de diferentes géneros, si se tuvieron perspectivas de género a la hora de analizar el caso en concreto, si se tuvieron u otras perspectivas. Yo insisto en estas perspectivas que ahora llamamos de derechos humanos, incorporando también y fundamentalmente la de la
justicia social. Entonces, creo que estos procesos de evaluación pueden ser muy importantes para que las personas juzgadoras estén preocupadas no solo por resolver y resolver rápido, sino además de resolver bien y de resolver proveyendo justicia. Pues al parecer esta reforma sí está blindada como de todas estos males históricos en nuestro sistema de justicia y pues sobre todo en las inquietudes pues de la gente. Y en este sentido le quiero agradecer mucho por esta entrevista que nos dio. Fue muy esclarecedora, ministra, así que ojalá que no sea la única que nos dé por acá en Canal 22. Pero sobre todo, muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche en este especial. Nos vemos a la próxima. Buenas noches.